cuando la noticia llegó a la gente del pueblo de que la cabra de un pastor da a luz a un bebé humano. Entonces mataron al pastor. Me hizo miserable. Esto es lo que definitivamente dijeron los aldeanos. Debes haber hecho algo mal con la cabra. Una cabra ha dado a luz a un bebé humano. El pobre pastor lloraba y suplicaba: por el amor de Dios, créeme lo que digo. No creo que esta cabra vaya a matarme. Te amo más que a mi vida, pero nunca he hecho nada malo. No hice nada, te digo toda la verdad. Y esta es la verdad que el pastor empezó a decirme cuando yo estaba pastando mis cabras, cuando de repente la cabra favorita, a la luz de la luna, se detiene en un lugar. Empecé a conocer a Mimi de una manera extraña. Me preocupé, pensé que tal vez tenía algo. He visto una serpiente, pero estoy muerto de miedo. Cuando me acerqué vi que la cabra, un niño bebiendo leche, está acostado debajo de un árbol cercano. Inmediatamente recogí al niño, y mi cabra seguía lamiéndolo continuamente. Al principio me sorprendí, pero le diste gracias a Dios después de ver al niño. Todo el mundo sabe que hace mucho tiempo que no tengo hijos, así que recogí al niño y lo traje a casa, y el pueblo empezó a criarlo como a su propio hijo. El pueblo no creyó las palabras del pastor, y cruzó todos los límites de crueldad contra ella. Lo golpearon y lo echaron del pueblo. Decidí sacarlo por 2 días. Se le permitió vender sus pertenencias, esposa, cabras, y algún hombre sabio debería salvar a su hijo y abandonar el pueblo. La gente pensó que el asunto era tal que más deberíamos investigar. Nunca hemos oído hablar de esto, que una cabra ha dado a luz a un bebé humano. Deberíamos acudir a algún erudito y discutir este asunto. Todos deberían descubrir la verdad, todos son eruditos. Fue a verlo y le contó todo, y el erudito siguió su consejo. Dado que para conocer la realidad del niño, deberías buscar ayuda de un médico para los aldeanos, llamaron al médico. Examinó al niño y dijo que el niño está absolutamente sano y definitivamente es un ser humano. Este cabrito nació entre los aldeanos, siguen en el pastoreo. Siguió dudando cuando se descubrió quién era el verdadero padre del niño. Si no funcionó, entonces lo aceptó. El pastor es el culpable. Le echaron la culpa al pastor. El pobre pastor fue expulsado del pueblo. La esposa es de otro pueblo con su cabra y su hijo. Fue y construyó una choza cerca del bosque. Él y su esposa comenzaron a vivir ganándose la vida. La esposa comenzó a criar al niño como si fuera él debe ser su hijo. La cabra del pastor también está con él. Ella amaba mucho a su hijo. Huele como un niño y bebe tu leche. Ella solía alimentarlo, pero luego fue la voluntad de Dios que los pastores. Al lado de su casa había una casa de comerciante. El comerciante tenía 2 esposas. Una de sus esposas, ella se portaba muy bien y tenía un buen temperamento. Que las 7 esposas de los pastores tengan suficientes bendiciones, y se habían hecho amigos. La noble esposa del comerciante tenía un hijo pastor. Fue muy dulce verlo a menudo. Sus ojos se llenan de lágrimas y a veces un día un pastor lo tomaría en su regazo. La esposa le preguntó: «Hermana, ¿eres mía? ¿Por qué estás tan molesto después de recoger al niño? Te vas, pareces muy triste y debe haber algo mal contigo». ¿Qué pasó mientras tanto con la segunda esposa del comerciante? La esposa que estaba muy celosa de su amigo y estaba muy molesto con el niño. Ella se acercó a mí y me preguntó: ¿estáis juntos? Sigo susurrando: ¿y esto? ¿Qué tipo de ruidos malos hace tu hijo? Cada día levantas la cara y vienes a nuestra casa. ¿Por qué vienes? Quédate en tu casa. Las lágrimas corrieron por los ojos de la noble esposa del comerciante. Ella quedó estupefacta y sus ojos se llenaron de lágrimas. Regresó a su casa llorando por la noche. Cuando el pastor regresó a casa después de pastar las cabras la esposa le contó toda la historia mientras lloraba. Ella dijo que fui a la casa adyacente donde vivía el comerciante. Tengo una esposa que es muy noble y amable conmigo. Ella siempre está feliz de ver a un niño y mis ojos se llenan de lágrimas porque le dije. Cuando le preguntaron estaba a punto de decir algo. La segunda esposa del comerciante vino y me regañó. Carrer echó al vaquero de la casa. Se quedó pensando profundamente después de escuchar estas palabras. Puede que haya dicho o no que definitivamente hay algo sospechoso. Creo que la astuta esposa del comerciante definitivamente tiene algo malo en mente. Debes hacer esto cuando tengas otra oportunidad. Debes ir a su casa y descubrir la verdad. ¿Podemos descubrir quién es el verdadero padre de nuestro hijo? La esposa del pastor dijo: «Está bien, iré mañana». Definitivamente iré al día siguiente cuando las cabras del pastor, cuando él iba a pastar, su esposa aprovechaba. La astuta esposa del comerciante llega a la casa del comerciante. Kulsum había ido al mercado y a la tienda del comerciante. La segunda madre, la inocente esposa Sarina, está sola en casa. Cuando Sarina vio a la esposa del pastor regresar a casa, cuando la vio, inmediatamente le quitó al niño. Sarina empezó a jugar mientras hablaba con el niño. Ella dijo: «Sabes que yo también tengo una amiga como tú. Era un hijo hermoso, igual que tú, pero no sé dónde me perdí en ti. Veo lo mismo, no lo entiendo.
¿Se tragó la tierra al niño o se lo tragó el cielo? Mi hijo no se encuentra por ningún lado, esposa del pastor. Ella se sorprendió y empezó a decir: hermana, cuéntame qué te pasó. Dime, ¿por qué lloras tanto entonces? La inocente esposa del comerciante, Sarina. Su historia Ela empezó a contarme que era la segunda esposa del comerciante. En realidad mi marido no tiene hijos de su primera esposa. Yo no estaba allí, así que mi marido se vio obligado a hacerlo. Dios me ha casado por segunda vez. Después de unos meses el karma trabajó en mí y yo... La felicidad de mi marido es una vergüenza, a nadie le importa. No tenía dónde amarme tanto. Pero a Kulsum le gustó mucho esta cosa. Ella solía pelearse conmigo con algún pretexto, y muchas veces ella solía contar diferentes tipos de cosas, incluso para matarme y abortar a mi hijo. Ella lo intentó, pero fracasó cada vez. A medida que se acerca el día del parto, yo todas las noches comencé a tener un sueño extraño. Había una mujer que tenía la cara cubierta. Ella me arrebataba a mi hijo y salía corriendo. Solía despertarme con miedo y ella le cuenta todo esto a su marido. El marido le dice que esto es un error, pensar que no se debe hacer mucho en esta situación. Pienso que Alá hará que todo mejore, pero nunca me sentí relajado todas las noches. Yo solía tener el mismo sueño y luego la voluntad de Dios. Sucedió que un día Alá Ta'ala, Él, me bendijo con un hijo tan hermoso como la luna. Como tu hijo en nuestra casa, mi marido trajo felicidad a los pobres. Me dieron mucho dinero y a cambio me dieron a mi hijo. Comencé a darle muchas bendiciones, pero esta cosa, como una flecha en el corazón de mi coesposa Kulsum. Entonces un día pareció que había llegado la hora del juicio. Cuando dormíamos por la noche yo, pon al bebé a dormir contigo. Pero cuando en algún momento de la noche mis ojos, cuando abrí la puerta vi a mi hijo acostado en la cama. Pero no lo hice, inmediatamente me levanté de mi cama. A veces ella empezó a buscar al niño debajo de la cama. Miro pensando que el niño está en algún lugar del suelo. No caí cuando no pude encontrar al niño en ninguna parte. Así que lo levanté del cielo y ella empezó a llorar y a gritar: ¿a dónde se fue mi hijo? Cuando mi marido, el comerciante, abrió los ojos, él también, Kulsum, se quedó sentado conmigo en agonía. Ella me estuvo dando consuelo desde ese día hasta hoy. Buscamos mucho a mi hijo, pero el comerciante dijo que no pudo encontrar al niño. La esposa comenzó a llorar amargamente y mientras tanto el comerciante y su astuta esposa Kulsum había regresado a casa. Había escuchado algunas de las conversaciones entre los dos, demasiado sobre la inocente esposa del comerciante. Se estaba enojando, pensó para sí misma. La esposa de este comerciante no debería revelar mi secreto. Y esta Sarina está tan enamorada del hijo de este pastor. ¿Por qué está conectada? ¿Es la misma niña? Aquel a quien hice mi presa. Entonces él sacude tu mente y dino a esto. Así que lo enterré bien en el suelo. ¿Cómo puede estar vivo el niño? Debe ser mío. Debo estar teniendo un concepto erróneo. Sigo pensando en ello, pero no estaba sangrando. Estaba aquí. Seguí pensando en dónde enterré al bebé. Debería ir a ver al niño desde algún lugar de allí. Ella empezó a pensar si alguien lo había sacado. Ya se ha formado el esqueleto del niño. Debió haberlo terminado y luego, si tenía la oportunidad, rápidamente regresó al bosque. Ella corrió hacia donde vio al hijo de Sarina. Fue enterrado allí y rápidamente lo desenterró. El pastor también comenzó a buscar al niño. El pastor estaba pastoreando cabras en el mismo bosque, que los mismos ojos de la luna de cabra cayeron sobre esa mujer. La cabra comenzó a mirar atentamente a la mujer y empezó a pensar: puede que pienses o no que esta es la misma mujer que tuvo. El niño fue traído aquí y arrojado. Kulsum está en shock. Ella se estaba preocupando cuando miró dentro del pozo, así que no había rastro del niño. Me estaba volviendo loca preguntándome dónde estaba el niño. Quizás alguien saque al niño de aquí. Entonces pensó que esto era aún mejor. Hay noticia porque ahora ese niño está con alguien, creyendo que no puede llegar allí, regresa a casa. La astuta esposa del comerciante, Kulsum, vino y mató al comerciante. También lo tenía en el puño. Ella seguía susurrando contra la pobre Sarina. Esta fue tu segunda esposa, que definitivamente tiene mala suerte. Dios te ha bendecido con un hermoso hijo. Pero este hombre mismo le dio este regalo a su hijo. Saudagar ahora recibe un cariño especial de Sarina. Yo no lo hice y rara vez lo visité. Una noche Sarina volvió a sentir miedo en su sueño. Siguió teniendo el mismo sueño una y otra vez, que el niño está en su regazo y una mujer lo sostiene. Ella se despierta gritando mientras lo arrebata. Ella empezó a gritar. El comerciante se acercó a ella y comencé a calmarte consolándolo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué lloras, comerciante?, preguntó Sarina. Sarina volvió a contarlo hoy. Tuve el mismo sueño que una mujer quería casarse conmigo. Se están llevando al niño y yo estoy. Ni siquiera Kulsum es capaz de escuchar esto. Ella estaba muy enojada y dijo: ¿por qué me culpaste una y otra vez? Sarina dijo mientras lloraba: estoy contigo. No te culpo por los sueños que tuve. Solo te estoy contando cómo es. El hijo del pastor estaba creciendo y ahora él comenzó a pastorear cabras con su padre.
pero el pastor siempre entregaba a su hijo. Le explica a mi hijo que debe hacer su futuro a través de los estudios. Escribir, pastorear cabras no es un trabajo. Entonces el pastor le dio a su hijo una buena. Decidimos brindar capacitación para comerciantes aquí. La esposa no sabía que el hijo cuyo ella vive en agonía por ese hijo. La esposa del comerciante vive con él. Ella se estaba encariñando cada vez más con ese chico, a veces escondido detrás de la puerta y a veces desde afuera. Ese chico, ella, sigue mirándolo y llorando, mientras que el pastor mantiene su de repente fue al bosque a pastar las cabras. El tiempo empeoró, empezaron a soplar fuertes vientos y la lluvia caía muy fuerte. El pastor alimenta a las cabras y siéntate bajo un árbol. Fui y esperé a que dejara de llover. Fue la voluntad de Dios que la lluvia fuera tan fuerte. Una pesada rama del árbol cayó sobre el pastor. Las cabras cayeron y escaparon corriendo de allí, pero el pastor cayó al suelo. La fiel cabra a la luz de la luna arrastra al pastor hasta allí. Esa cabra seguía intentando salir de Mimi, siguió hablando en voz alta, pero ella, el pastor no pudo salvar al pastor mudo. Murió allí aquel día en la casa del pastor. La fatalidad cayó sobre Hassan, el hijo del pastor. Estaba sentado y llorando amargamente por la noche. Se realizaron las oraciones fúnebres del pastor y fue enterrado. El pastor deseaba que su mi hijo debería estudiar y convertirse en un gran hombre y un hafiz. Su esposa se convirtió en el Corán. Y el día de Idad, ella dijo, pasó su vida con dificultad, encerrado en su habitación. Ella no solía salir ni quedarse en su casa. Ella dejaría que el niño saliera y se quedara con hambre, pero ella definitivamente alimentaría a su hijo. Las cabras del pastor quedan con sus parientes durante unos días, y dispuso su pasto y agua. Cuando el Idad de la esposa del pastor terminó, pensó que ahora yo mismo pastorearía las cabras y ella y su hijo se mantienen vendiendo su leche. Después de esto, pastará con sus cabras todo el día. Cuando su hijo Hassan regresó de la escuela, ella comenzó a pastorearlo. Si hubiera venido, habría ido a ayudar a su madre. La realidad era que Hassan era la luz de la casa. En casa pensaban que su hijo ya estaba. Por otro lado, Tahir ya no está en este mundo. La astuta esposa Kulsum gobernaba la casa. Pobre Sarina trabajando como empleada doméstica en su propia casa. La dejaron trabajando como sirvienta todo el día. Ella hace todas las atrocidades de su esposa Kulsum. Ella aguanta y nunca se queja con nadie. Cuando estaba sola, solía orar. Ella solía llorar mucho delante de Alá ese día. Aliviaría mi corazón llorando delante de Dios. Entonces, Tahir habría tenido paciencia con Sarina ahora. Nadie prestó atención cuando Hassan leyó el Corán. Cuando llegó a casa después de recitar él, le dije a mi mamá hoy que aprendí el Corán. He cumplido el deseo de Baba. Hassan lo completó y dijo además, nuestra madre, se ha organizado una gran función en Jamia. El gran Sahab Maulvi también vendrá allí y nos dará regalos, pero seguro que estaré allí. ¿No iré?, le preguntó su madre a su hijo por qué. ¿Cuál es la razón por la que no vas allí, Hassan?, dijo madre. Mi ropa está rota y mi hijo viejo se burlan de mí llamándome pobre. Así que no iré allí a casa del pastor. La esposa lo abrazó y le dijo, hijo, gané un poco de dinero vendiendo leche de cabra. He ahorrado el dinero. Hoy voy al mercado. Te conseguiré ropa y zapatos bonitos. Luego dijo la casa de al lado de la nuestra. Allí la esposa del comerciante me dijo que si trabajas en su casa, entonces yo, ¿qué hago en casa todo el día? Durante algún tiempo en la casa del comerciante de al lado. Barreré y trapearé el piso para poder limpiarte. Puedo leer más al día siguiente la esposa del pastor. La astuta esposa de Tahir llegó a la casa de Tahir. Ella miraba enojada a la esposa del pastor. No tenía ganas de hacer eso en absoluto. Contrata a la esposa del pastor porque ella quería que Sarina hiciera todas las tareas de la casa. Pero Sarina lleva bastante tiempo enferma. Entonces le pidió a la esposa del pastor que hiciera el trabajo. Pero le puse a la mujer del pastor a Sarina. Me sentí muy apenado porque había hecho algo. El día anterior os conté toda mi historia sobre el pastor. La pobre Sarina le había contado esto a su esposa. Realmente empecé a pensar que tenía mala suerte y comencé a decir que ni siquiera puedo salir de casa ahora. Tengo que vivir y morir en esta casa porque ni los padres del pastor tampoco están en este mundo. La esposa lo consoló mucho y le dijo, ¿por qué te consideras culpable? Por estas cosas, tu coesposa volvió a tu marido hacia mí. Créeme si Alá te ha dado una. Si me has quitado a mi hijo, Alá te dará otro. ¿Cuánto tiempo vivirás? Serás bendecido con un hijo. Ella se ha ido ahora, solo mira mi condición. Ella permaneció sin hijos toda su vida, pero fue bendecida con un marido. Ni siquiera le dejó mirar a otra mujer. Tampoco debes forzar a tu marido a estar contigo. Lo que hay que hacer es cuidarla y hacerla tuya. Hermano Tahir, hazme comprender, si Kulsum si él es tu marido, entonces él es tu marido también. Estas son las palabras de la esposa del pastor Sarina.
Ahora la misma Sarina empezó a comprender poco a poco. Ella empezó a arreglarse y ahora usaba ropa limpia. Ella vestía ropa y comía solo la comida elegida por su marido. Ella solía hacer todo tipo de cosas, pequeñas y grandes, para su marido. Al ver esto, Kulsum solía encargarse de la necesidad. Un día las serpientes comenzaron a arrastrarse por mi pecho. La mujer del pastor deja a su hijo en casa. Cuando empezó a ir a trabajar a la casa del comerciante, Suela empezó a decirle a su hijo: «Hijo, tienes que ir a la escuela hoy, tienes vacaciones en el trabajo, así que haz esto, pastorea las cabras. Hazlo, tengo que ir a trabajar temprano. De lo contrario, tu esposa se enojará mucho». Diciendo esto, la esposa del pastor llegó a la casa de Tahir. Había un terreno abierto afuera de la casa de Tahir, en el que había crecido mucha hierba. Hassan plantó tomó las cabras y las mantuvo en la misma parcela. Hassan comenzó a alimentar a su cabra Channi con pasto. Le estaba explicando que debía parar allí y comer hierba. No entres en la casa de la cabra de Hassan. Channi era muy inteligente y allí Hassan se detuvo y comenzó a comer hierba después de entrar en esa casa. Ese día Sarina fue a ver a su madre. Había mucha fiebre y Tahir también tenía dolor. Estuve cuidando muy bien de mi esposa toda la noche. Al ver esto, se lo pasó con su esposa, la esposa de Tahir. Kulsum quedó ardiendo de ira. Si estuviera en su poder, nunca lo habría hecho. Kulsum no me deja ir a Sarina ahora. Estaba pensando esto en mi mente. Seguramente este pastor es su esposa quien le enseña las tiras. De lo contrario, ¿de dónde sacó Sarina tanta información? Cada vez que estaba enferma, Tahir nunca le decía nada. Ni siquiera pregunté, y hoy me importa tanto. Ella me mantiene perdida en estos pensamientos aquí. El corazón de Sarina late muy rápido, porque Hassan había puesto un pie en su casa. Si una madre lo hubiera cuidado, entonces ella es una madre. Después de todo, ella ha cuidado a Hassan. Quien había dado a luz a Hassan era todavía un niño, y fue criado en la pobreza. Nunca pensó en nada precioso, ni siquiera había visto los juguetes. Pero ¿dónde estaba? Estaba de pie en la misma habitación que la hija de Kulsum. Había juguetes en el armario de cristal de Hassan. Sacó sus juguetes de la habitación y se sentó allí a jugar. La hija de Kulsum también se parecía a Kulsum. Hassan era un gran luchador cuando vio su juguete. Cuando la tocó, ella se enojó y comenzó a golpear a Hassan, y rápidamente le quitó sus juguetes a Hassan. El pobre hombre empezó a llorar amargamente y entonces el pastor, la esposa, estaba lavando platos en la cocina cuando Sarina escuchó al bebé llorar. Cuando llega Baishak dice: «Esto es mío». El niño está llorando, pero el empresario está pensando esto. Se pensó que Sarina decía esto por fiebre. Sarina es como una loca y sale inmediatamente de la habitación. Salió corriendo cuando se acercó a Hassan y lo vio. Lo vi llorando, no sé qué le pasó. Inmediatamente abrazó a Hassan y le dijo: «Hijo mío, no llores ahora, porque tu madre ha venido a ti, Hassan». También abracé a Sarina y me sentí como en el regazo de mi madre. Se sintió aquí afuera cuando la cabra de Hassan Channi escuchó a Hassan llorar. Entonces, la cabra entró inmediatamente en la casa del comerciante. Sus ojos se habían vuelto rojos como la sangre. Ese Kulsum estaba mirando a la hija de Kulsum. También ataca a la niña cabra. Esta frase salió de la habitación sin importar cuánto tiempo tomó. Había pasado, pero esa cabra tonta, Kulsum, había reconocido que era la misma mujer, quien hace muchos años atacó a este inocente niño Hassan. Habían cometido muchas atrocidades contra Hassan para enterrarlo en la tierra. La cabra no era otra que esta mujer. Ni vi ni pensé nada, y Kulsum cayó al suelo inmediatamente. La cabra mentirosa comenzó a rascarse la cara con los dientes. Todos retrocedieron con miedo. Tahir, todo esto. Él se sorprendió al ver esto e inmediatamente se llevó la cabra de allí. Sarina se asustó pensando que intentó quitárselo. ¿Qué pasó? Que este animal se quedó sin palabras. Atacó Kulsum hasta Tahir. Cuando empujó a la cabra hacia atrás, esta llegó a Kulsum. 20:06. La cabra ya se había desangrado hasta morir. Cuando ella comenzó a atacar de nuevo, Hassan avanzó rápidamente, dio un paso adelante y abrazó a la cabra contra su pecho. Salió llorando con su cabra. Aquí la esposa de Tahir fue llamada repetidamente por el pastor. Ese niño estaba pensando en su hijo en casa. Debe estar solo. ¿Qué estará haciendo? Debe tener hambre. Ya sea que hubiera comido o no, un día llegó a casa. Ella fue a su casa escondiéndose de su familia y conoció a Hassan. Ella dijo: «Hijo, hasta que tu madre no vuelva a casa. Vamos, hazlo, ven conmigo, Hassan». Cuando empezó a salir con Sarina, la cabra Hassan, esa cabra sin gusto comenzó a tirarlo de la ropa. Entonces ella no me dejaba ir con Sarina. Sarina tomó esa cabra con ella y Tahir los trajo a ambos a su casa. Cuando lo vio, se le pusieron los ojos rojos de ira. Les se apresuró a matar a la cabra en un instante.
Entonces Sarina inmediatamente dio un paso adelante y dijo que tal vez esta cabra tonta está tratando de decirnos algo. Sí, el comerciante dijo que parece que se está enfermando. Tu mente también se ha vuelto mala. Mientras tanto, Hassan, que estaba cerca, hizo Sagda Reza allí mismo. Terminó y comenzó a llorar amargamente. Empezó a decir: «Oh Dios, no sé qué está diciendo esta persona tonta. ¿Qué quiere decir la cabra y por qué? La cabra ha causado un revuelo en esta casa, oh Dios. Le das una lengua a esta cabra para que de este comerciante, la vida de mi amada cabra pudo salvarse cuando Hassan oró». Cuando se cansó de ello, se acercó a la cabra y le dijo: «Oh mi querida cabra, dime la luz de la luna. ¿Qué quieres decirle a todo el mundo?». La cabra comenzó a hablar por orden de Alá, y ella empezó a contarme que hacía muchos años que estábamos en la jungla. Estaba trepando por la hierba cuando una mujer apareció en el bosque. Ella estaba huyendo, llevando al bebé. Tan pronto como llegó, cavó un hoyo y enterró al niño en él. Lo enterró y luego la cabra se volvió hacia Hassan. Señaló y dijo que el niño no es otro que este era Hassan. Tan pronto como Kulsum le dijo esto, cuando lo oyó, el suelo se deslizó bajo sus pies. Al escuchar lo siguiente que dijo la cabra se sentó en el suelo sosteniendo su cabeza. Ella empezó a decir que la mujer no es otra que esta, la mujer a la que ataqué. Cuando la mujer enterró al niño y se fue. Así que inmediatamente cavaron la tierra y sacaron al niño, y llevándoselo a la boca a su pastor amo, ella se fue cuando hubo conmoción entre la gente porque la cabra, si hay un niño humano cerca. Entonces le dijeron al pastor. El pastor miró a todos con sospecha. Intenté mucho aclararlo, pero la gente no escuchó al pastor aunque era un hombre noble. El hombre había ofrecido oraciones 5 veces y el pueblo acusó al pastor y lo expulsó del pueblo. Despedido y mi amo pastor, ustedes chicos, construyó una choza cerca de la casa y comenzó a vivir allí, pero le dio a su hijo una buena educación y lo crié bien. Pero cuando este niño, cuando creció, no tuvo la suerte de ver esto. Soy un animal tonto desaparecido de este mundo. Rezaré a Alá para que, oh Alá, nunca perdonen a esta mujer, esposa de un empresario. Al oír todo esto, Sarina comenzó a llorar amargamente y inmediatamente se adelantó y abrazó a Hassan contra su pecho y empezó a decir: «Este niño es la niña de mis ojos, siguió sucediendo frente a mí y ni siquiera me di cuenta. Esta es mi sangre. Este es mi hijo Tahir, piénsalo». Además, no podía decir que su esposa Kulsum estaba con él. Ella puede ser tan cruel con un niño. La cara de Kulsum se ha deteriorado mucho y ella estaba gritando de dolor cuando oyó estas palabras del macho cabrío. Inmediatamente ella se negó, pero una gran multitud se reunió allí. Había sucedido, todo el mundo empezó a decir que este era un animal tonto. No podemos hablar como humanos, pero ella está hablando por orden de Allah, así que la mujer es una mentirosa, gritó Kulsum y dijo: «Si lo hice todo, eras mía». Se casó por segunda vez y encima esto dio a luz a un hermoso hijo, y tú, si este niño se hubiera convertido en el heredero de la propiedad, ¿a dónde irá mi hija?, le dije a este muchacho. Quería completar el trabajo, pero desafortunadamente hoy fue salvo y al oír esto se quedó allí. Fue como si un rayo cayera sobre los aldeanos. Todos estaban conmocionados y avergonzados. Un hombre inocente recibió un castigo tan grande. Los ancianos de aquel pueblo inmediatamente comenzaron a cuidar del pastor. Cayó a los pies de su esposa y le pidió perdón. Empezaron a decir que debíamos regresar a nuestro pueblo. Vaya, la mujer del pastor era muy bondadosa de corazón. Puso solo una condición: regresaría al pueblo solo entonces. Cuando se le haga justicia, entonces vendrá todo el pueblo. El pueblo unido decidió que Tahir, la esposa, será puesta a trabajar en el pueblo, para que pueda enmendar su error. A Tahir no le fue posible mantener mató a su esposa en un ataque de ira. Tahir vino y se divorció de su esposa. Después de esto, la mujer del pastor regresó al pueblo. Cuando esto sucedió, Hassan comenzó a llorar y entonces Tahir le dijo al pastor: al convertir respetuosamente a su esposa en su hermana, lo guardó en su casa, y tanto Tahir como Sarina. Ahora Hassan lloró mucho después de abrazar a su hijo, una vida feliz con sus 2 madres. Queridos amigos, este incidente comenzó a pasar por ustedes. ¿Qué os parece? Espero que os haya gustado mucho. Majid, al escuchar tales frases nuestras, apoya a nuestra familia suscribiéndote al canal. Por favor, sé parte. Gracias.